quedó ahí. Ya podemos empezar. Vamos a leer Isaías 46, 9 al 10. El tema en esta mañana se titula Los 2014 y guerra de información. Entonces vamos a leer Isaías 46, 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y vamos a leer también en el conflicto de los siglos la página 391, que dice: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Entonces, basados en estos principios, ¿verdad?, que los movimientos de Ogaño concuerdan con los de antaño, ¿verdad? Los movimientos de antes concuerdan con los de ahora. Entonces, hemos pasado estudiando la historia en la que nos encontramos, superponiéndola y paralelándola. En el 2012, nosotros se pudo establecer tiempo. Y para hacer esto, comenzó un incremento del conocimiento. Un incremento del conocimiento que empezó en el 2001 y empezó acerca de los 2520. Pero nosotros podemos marcar en el 2009, podemos marcar el 2009 como el incremento del conocimiento, porque en ese tiempo, en esa historia, el anciano Parminder trajo un estudio, el estudio de los 2520 revelado. Y los 2520 representan dos números, ¿verdad? Dos números que son los mayores símbolos que tenemos. En el libro de Daniel, en la escritura en la pared, en la historia de Belsasar, nosotros podemos rastrear esos números, que son el 126 y el 151. Y también el 63, que es la mitad del 126. Nosotros vimos esto también en la falsificación. También vimos el estudio del 538 al 1798, que fue los 1260 años de persecución papal o de dispersión. Luego nosotros vimos 1844. Fuimos dispersos nuevamente desde 1863 hasta 1989. Pero desde 1863 a 1989 ya no serían 1260 años, ¿verdad? Ahora solo serían 126 años. Y los 126 años representan exactamente lo mismo, porque el 126 es la 10ª parte
de los 1260 años. Y el 126 también es un símbolo diferente. En el libro de Daniel, en la historia de Daniel, también puede representar el 151. Nosotros podemos darnos cuenta que los 2520, la mitad de 2520 son los 1260. Y la décima parte de 1260 es el 126. Estos números siguen representando lo mismo, son como un símbolo que representan periodos de dispersión. El 126, 151 y 63 son 126, 151 y 63. Son los mayores símbolos que nosotros tenemos. También tenemos el 220 que representa la restauración. También tenemos el 490. Pero en el 2012, aquí en el 2012 en Exeter, se pudieron reconocer todos estos símbolos. Basado en estos símbolos fue que el anciano Parminder predijo que en el 2014 sería la ley dominical. Aquí vemos una estructura, Boston, Concord y Exeter. Pero en el 2012, aquí en el 2012, se desarrolló el estudio de los 2520, hasta el punto de que nosotros pudimos reconocer los 2520. Podemos ver que hubo 1260 años de persecución, ¿verdad? O de dispersión. Pero cuando llegamos al hito del 2014, se predijo correctamente aquí, se predijo correctamente que era la ley dominical. Cuando en aquel tiempo se predijo esto, muchos no comprendieron este mensaje, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta que sí fue la ley dominical en el 2014. En el 2014 se tuvo un aumento del conocimiento de Esdras 7:9 y de los fractales, porque antes de esa fecha no se sabía de Esdras 7:9 ni de los fractales. Así que los fractales nos llevan al cierre del tiempo de gracia. Lo que nosotros hoy sabemos del cierre del tiempo de gracia es información que tenemos desde el 2014. En esta dispensación para los sacerdotes 2014 es la ley dominical. Para los sacerdotes, todos sabemos que 2014 es la ley dominical. Y para los levitas, ¿qué será el 2014? Si alguien puede decirme. Bien pueda. Bueno, para un levita, 2014 sería el 9:11. Y para un netineo, el 2014 sería el tiempo del fin, ¿verdad? Porque siempre va una dispensación corrida, ¿cierto? Para los tres grupos de personas. En el 2009 pasaron muchas cosas en este tiempo. En ese tiempo pasaron muchas cosas, muchos eventos que nosotros podemos rastrear, que nosotros podemos tomar los hilos, ¿verdad?, acerca de esa historia. Si nosotros tomamos el hilo que habla de Estados Unidos como una superpotencia, de la ascensión de Estados Unidos como una superpotencia, también podemos tomar el hilo que habla de ISIS, el hilo del Medio Oriente, el hilo de la WWW, que es la era de la información.
2014 fue uno de los momentos más significativos de nuestra historia. En el 2014 sabemos que Rusia atacó a Ucrania, ¿cierto? Porque se pasó a otro lado. También vemos el califato de ISIS. Pasaron muchas cosas, muchos eventos sucedieron en el 2014. Y hay múltiples hilos para estos tres grupos de personas. También el tiempo del fin para los netineos. 2019. Sí, perdón. También quería aportar algo del 2014. Sí. También hubo 2014 en un punto, es el medio camino y es un punto de inflexión en el Partido Republicano en Estados Unidos. En ese tiempo, el 2014, hubo una mayoría republicana, tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces, allí fue donde se le restringieron a Obama el que él pudiera colocar jueces y se dejaron muchas sillas vacías para que Trump las llenara. Entonces, ese fue un punto importante ahí en ese evento externo. Bueno, gracias Liliana por el aporte. Muy bien. Sí, en el 2014 pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muchos eventos. Y ya vamos a hablar de eso como de el 2014 como la medianoche o el medio camino, ¿verdad? En el 2019, para los sacerdotes es el cierre del tiempo de la gracia, ¿verdad? Para los sacerdotes. Para los levitas es la ley dominical y para los netineos es el 11 de septiembre. Para los netineos es la prueba, el 2014 es la prueba de ellos en los eventos externos. Entonces, todos sabemos que el 2019 es la prueba del test. Es la prueba, ¿verdad? Para nosotros ya tenemos información, ¿verdad? Acerca de esa prueba. Pero los dos grupos de personas como levitas y netineos, ellos, la prueba, para ellos pasar la prueba no necesitan saber la fecha del examen, ¿cierto? Ellos, si ya se están, si se está dividiendo este grupo como levitas y netineos, es porque ya ellos están del lado correcto, ¿verdad? En la profecía, en cuanto a los eventos externos. Entonces, 2014 fue la prueba para nosotros acerca de los 2520, acerca de la marcación de tiempo. Si nosotros superponemos la historia milerita, la superponemos a nuestra historia, nosotros vamos a tomar el 19 de abril, el 21 de julio y el 22 de octubre. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el 21 de julio fue la medianoche, ¿verdad? Fue la medianoche porque un clamor fue dado, y aquí viene el esposo. Entonces, el 21 de julio fue la medianoche para los mileritas, porque aquí en el 19 de abril hubo una tardanza, ¿verdad? Y del 19 de abril hasta el 22 de octubre, el 21 de julio sería la medianoche, o sea, el medio camino entre el 19 de abril y el 22 de octubre. Nosotros también podemos rediseñarlo de otra forma. El 19 de abril sería el 11 de septiembre, el 21 de julio sería 2014 y el Exeter sería el 22 de octubre.
En el 21 de julio un clamor fue dado, ¿verdad? Y fue creciendo hasta el cierre de la gracia, antes o Daniel 12.1, antes de Daniel 12.1. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta en la historia milerita, en el periodo de tardanza, que hubo fanatismo, pero Elena, ella dice que el fanatismo no fue por la predicación de la segunda venida. El fanatismo entró en el verano fue el 19 de abril, ¿verdad? En que hubo ese periodo de tardanza. Pero la predicación del mensaje del tercer ángel mantuvo en jaque a ese fanatismo. Entonces, aquí nosotros podemos tomar el 19 de abril como el 9-11, el 2014 como la medianoche, o el medio camino, y el 2019 como el cierre de gracia, como el 22 de octubre. Porque nosotros podemos tomar la simbología milerita y traerla a nuestra historia, y nos vamos a dar cuenta que 2014 fue el medio camino. Esto lo podemos ver usando los símbolos del 126 y el 151. Si nosotros tomamos 1863 hasta el 2014, pasaron 151 años, ¿verdad? Y también nosotros podemos tomar 1989, no lo tengo acá, y podemos tomar el 2019 como la historia de los sacerdotes. Es el nacimiento y el bautismo de un sacerdote, y esto es como una parábola, porque en 1989 también fue la herida mortal del rey del sur. En 1989 también podemos contar más de una historia, ¿verdad? Más de un evento que pasó en ese año. Si nosotros tomamos el hilo de un sacerdote, ¿verdad? Si queremos hablar de la séptima cabeza o del nuevo orden mundial. Y 1989 también nos muestra la historia de Panium, ¿verdad? Lo que va a suceder en Panium. Cuando hablamos de 1863 hasta 1989 son 126 años, ¿verdad? Que son de 126 años de dispersión, la dispersión de 4 generaciones. Y luego viene la reunión. Entonces, si nosotros tomamos la historia de la guerra civil, porque 1863 también es el punto medio, también es el medio camino de la guerra civil entre 1850 y 1865. También podemos tomar la historia de la Revolución Francesa, el año de 1794. Y el año de 1794 fue el punto medio de esta revolución, entre 1789 y 1799. Y nosotros podemos traer esa historia, traerla a nuestra historia, que es desde el 2001 al 2019. Y nosotros podemos ver el derrocamiento de un gobierno, ¿cierto? Podemos ver al presidente George Bush en profecía, que es marcado como el falso Esmerdis. George Bush es marcado como el falso Esmerdis porque él mintió en los resultados de Florida. Entonces, Tiberio también tomó el reino mediante agravio, o sea, mediante desinformación, porque es ilegal aceptar información de un gobierno extranjero. Entonces, el trabajo que hizo Cambridge Analytica era ilegal.
porque si no hubiese sido por estas dos cosas, por el trabajo que hizo Cambridge Analytica, el presidente Donald Trump no hubiese sido presidente. Entonces aquí nosotros podemos marcar desde el 2001 al 2019, nosotros podemos marcar guerra civil, ¿verdad? Guerra civil, y podemos marcar también revolución. Pero la revolución ahora es de una manera diferente, ¿verdad? Aunque también podemos ver sangre en las calles cuando se trata del nacionalismo y el grupo de derecha extrema. Que todos sabemos, ¿verdad? La historia del 2020, el Concord, la muerte de George Floyd. Ahí nos damos cuenta que sí puede haber, que se puede derramar sangre en las calles, cuando en Estados Unidos se trata de un inmigrante, se trata de un periodista o se trata de ser negro. Entonces la Revolución Francesa y la Guerra Civil lucen diferente en nuestro tiempo. Y nosotros sabemos que al final de una revolución siempre hay una dictadura marcada. Aquí podemos marcar también el año de 1951, que fue el punto medio de la Guerra Fría. Entonces, si nosotros buscamos en la historia la palabra una nación bajo Dios, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos en una constante guerra, ¿verdad? Una constante guerra civil y una revolución. Cuando aquí vamos a comparar y contrastar 1524, que fue el comienzo del Imperio Otomano. El Imperio Otomano comenzó con un ataque islámico, fue el primer ataque que ellos hicieron contra el occidente. Y estas cosas nosotros las podemos paralelar con el 11 de septiembre. También en 1521 nosotros vemos que Martín Lutero se escondió. Cuando Lutero se escondió después de la dieta de Worms, él dijo que Wittenberg era el centro de la reforma. Aquí nosotros también vemos un punto que Wittenberg cayó en el fanatismo porque Lutero no estaba ahí. Y lo mismo que sucedió el 19 de abril en la historia milerita. Entonces nosotros nos damos cuenta acá que podemos marcar la revolución la mitad del camino, ¿verdad? En el 2014 podemos marcar en esta historia revolución y guerra civil, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos y el mundo. Si nosotros tomamos el hilo en el 2014, el hilo de la guerra de información, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el Rey del Sur, por ejemplo, Putin empezó a tomar control de la Internet desde el 2014 hasta el 2016. Entonces, ellos hicieron cambios de programas de Internet, colocaron máquinas de Internet para máquinas de control, así como en China, ¿verdad? Rusia tenía en el 2014 una red de Internet libre, pero en el 2016 ya esa red de Internet libre ya no existía. Entonces, ¿cómo creen ustedes que un levita o un netineo se esté preparando en esta historia, ¿verdad? Entonces todos sabemos que depende la fuente que nosotros escuchemos, ¿cierto? Entonces,
el 45, después de 45 días de haber pasado lo del 11 de septiembre, fue aceptada la lista de deseos del FBI, que fue el Acto Patriota. Ellos, estas agencias del FBI, ellos querían tener la habilidad de vigilar a la población, ¿verdad? Porque ellos decían que la vigilancia a la comunicación era una herramienta esencial para detener el terrorismo. Así que George Bush, él firmó esa ley que permitía la vigilancia en todo tipo de comunicación telefónica e internet. Entonces, el acta patriota, estas personas en 1989, muchas personas habían rechazado. O sea, ella fue bloqueada en 1989. Pero en este tiempo las personas prefirieron renunciar a sus derechos, ¿verdad? Por miedo al terrorismo. Ellos empezaron a recolectar información, a tener acceso a la historia de búsqueda, a los contenidos de chat, los foros, videos y los datos guardados. Ellos tenían derecho a hacer esto sin ninguna garantía. Y si necesitaban la garantía, ellos iban a una corte secreta de la FFA, una corte secreta que les daba todas las garantías. Entonces, la BSCA, porque ellos decían que era constitucional. Pero desde el 2001 en adelante ellos comenzaron a implementar el Acto Patriota. Empezaron a darle poder al gobierno para dar uso a la WWW. Pero esto salió a la luz en el año 2013 y 2014. Empezaron las cortes a darse cuenta de lo que ellos estaban haciendo y empezaron a decir que eso era ilegal. Hubo una persona que robó información y la filtró algo de la información. El nombre de esa persona es Eudes Neuwon, el contador privado de la FFA. Él robó la información que se conoce como la colección de mensajes secretos más grande jamás robada. Comenzó el 6 de junio hasta el 31 de mayo del 2014. La gran mayoría de la información que ellos robaron fue acerca del Acto Patriota y de la Operación Rising. Entonces, como fue liberado el menos del 1% de todos los documentos que fueron robados, estas agencias estaban viviendo con temor por el resto del 99% que no había sido liberada aún. Esto creó un cambio grande en estas agencias del FBI, porque ahora ellos necesitaban ser transparentes, ¿verdad? Entonces, las compañías de Google, de Internet, Google y Facebook, se dieron cuenta de que el gobierno había usado, ¿verdad? Lo que el gobierno había hecho. Entonces empezaron a introducir el cifrado de extremo a extremo para bloquear al gobierno, para que no robara información. Entonces nosotros ya hemos dicho que el 2014 es la ley dominical para los sacerdotes. ¿Y cómo nosotros podemos ver esa ley dominical? Nosotros podemos ver que en el 2014 se creó Cambridge Analytica. Ellos robaron información en el 2014 de 126 millones de habitantes en Estados Unidos. Entonces,
el mismo 126 que llevó al movimiento. Ellos construyen los algoritmos, comenzaron a trabajar con el pueblo estadounidense para destruir la clase establecida. Ellos tomaron las plataformas de la WWU porque ellos o sea, convirtieron esta plataforma de la WWW en una arma para los países que estaban en guerra. Ellos comenzaron a estudiar el comportamiento humano y usaban diferentes tipos de manipulación psicológica para persuadir a las personas por ejemplo, cómo debían votar. Entonces, nosotros nos damos cuenta, depende, ¿verdad? Nuestro destino eterno depende de la fuente que nosotros escuchamos. Nosotros aquí en el movimiento tenemos las dos fuentes de información, ¿verdad? Este movimiento es de verdad presente. Tenemos las dos fuentes de información y depende la fuente que escuchemos. Eso depende de nuestro destino eterno. También depende de por ejemplo, los levitas y los netineos. Ellos van a entrar al movimiento porque ellos se están alimentando también de la fuente verdadera, ¿cierto? Hay un periódico que es el mejor, es el Washington Post, porque todos sabemos que hay un movimiento que está llevando al mundo a la ley dominical, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, depende de lo que estos tres grupos decidan escuchar, decidan leer en los medios de comunicación, eso decidirá nuestro destino eterno, por la fuente que cojamos escuchar. Porque si nos alimentamos de teorías de conspiración y de desinformación, entonces nosotros vamos a estar del lado equivocado. Este periódico, el Washington Post, es el que está de acuerdo con lo que nosotros creemos proféticamente. Si alguien tiene alguna cosa que aportar, bien pueda. Quería comentarles que, bueno, es que tú estabas nombrando de lo de la ley dominical y que hay un movimiento que nos conduce a ella. Y yo me acordaba que ayer en la clase del grupo alemán estábamos hablando, escuchamos de Tamina Blessing, que ella es obrera bíblica, que es que nos damos cuenta por las publicaciones que nos manda la anciana Tess de que eso ya está ocurriendo, o sea, está muy cerca, porque a nivel estatal en los estados de Estados Unidos se está cambiando la ley y se está, ¿cómo se dice? Se está minando el valor del voto. Se está minando la posibilidad de que las personas puedan votar. Se han pasado varias leyes en diferentes estados sureños y ahora no recuerdo cuáles, pero es que a nivel federal, o sea, no sé cómo decirlo, a nivel estatal ya están cambiando las leyes y los del gobierno federal, es decir, Biden y su gente, se están dando cuenta de eso
tratan de contrarrestarlo, o sea, se dan cuenta de que ellos solamente lo pueden contrarrestar si a nivel federal, es decir, a nivel nacional, pueden frenar eso, pero se dan cuenta de que están, por decirlo así, frenados porque la Corte Suprema está controlada por los conservadores y a la vez ellos tienen varios actos, o sea, tienen varios proyectos de leyes que quieren pasar a nivel nacional para volver a su sitio, lo que me parece que fue en 1964 o 1965, creo que fue, que se pasó una ley del voto que decía que los estados no podían pasar leyes que disminuyeran la capacidad de las minorías de votar. Y yo digo de las minorías porque, bueno, supongo que de eso se trata, pero ellos a nivel entre el Congreso, entre el Senado y la Cámara de Representantes, ellos no han podido pasar esos proyectos de leyes que ellos quieren establecer para restablecer lo que en 1965 fue hecho. Y debido a eso, los estados están, por decirlo así, haciendo lo que ellos quieren y no los han podido frenar. No sé si alguien quiere añadir más de eso, que al comentar acerca de eso ayer, nos dábamos cuenta de que la ley dominical está muy cerca porque, bueno, es que están ya cambiando leyes a nivel estatal y, bueno, eso nos corrobora la veracidad de este mensaje. Y bueno, para mí todo lo que nos has estado enseñando tiene nuevo valor porque me doy cuenta de que hay muchas cosas que he olvidado y que me da cuenta de que tengo que estudiar mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Gracias por el aporte. Gracias, Marta. Excelente. Excelente también. Bueno, me sentí un poco como un monólogo. Estaba nerviosa, Martita.